Bueno, si no me escucháis, por favor, levantéis la mano, ¿vale? Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Es un gran honor para mí. Me siento de verdad impresionada porque tanta gente de forma voluntaria, un viernes por la tarde, quiere estar conmigo para escuchar lo que ha pasado en Islandia. Y yo sé que muchos de vosotros habéis participado en acciones siempre pacíficas, imagino, de concienciación, de educación de la ciudadanía, intentando responder a todos los retos y problemas que estamos sufriendo ahora, ¿no? Y yo en el libro, en la presentación, en la introducción, como lo presento, cuento como digamos que yo me fui de España hace 15 años por los mismos motivos que hoy estamos aquí, ¿no? Algunos de ellos personales, otros profesionales, pero sobre todo porque no encontré una sociedad, un sistema que respondiera a mis expectativas, ¿no? A mí en la escuela, en la universidad, se me había educado en la idea de que vivíamos en una sociedad donde el derecho imperaba, donde la meritocracia imperaba, donde los más mejores, como dice mi hija, no mejores, perdón, que ya se me pega, donde los mejores y los más preparados eran los que iban a participar, y resulta pues que no es así. Resulta que tras entrar en el mercado de trabajo, entras en una dura realidad y te dan unos cuantos bofetones, ¿no? Es el shock de realidad, y poco a poco te vas dando cuenta de que si no perteneces a una élite financiera, económica, familiar, etcétera, pues tus oportunidades no son las mismas. Bueno, yo en aquel momento, hace 15 años, no encontré en España una salida profesional que yo pensaba que era digna para mí, para acorde con mi preparación, y me vi, porque en aquel momento no había internet, ni podíamos conectar, estábamos todos como muy solos. Me vi que tenía dos posibilidades. Una, o perder la salud mental, o irme a hacer otro proyecto personal y profesional en otro país y esperar que la gente estuviera preparada. Es la misma alternativa que ahora estoy sufriendo en España, ¿no? Porque uno se va al extranjero pensando que ya se soluciona todo y resulta que no, que ahora mismo está sucediendo exactamente lo mismo allí, ¿no? Una minoría muy bien preparada, muy bien, digamos, que se ha concienciado, entiende perfectamente los problemas a los que nos enfrentamos, y resulta que la mayoría de la población, desgraciadamente, pues no está por la labor. Eso llegaremos al final. Pero bueno, yo en aquel momento, hace 15 años, era como si hablara en la frecuencia AM y la sociedad vivía en la frecuencia FM, ¿no? Entonces nos conectábamos y bueno, pues preferí seguir mi camino y el destino me llevó, porque mi héroe, yo siempre he tenido un héroe que es Marco Polo, que se fue a China. Pues yo en lugar de irme a China me fui a Reykjavik y bueno, pasé unos años muy difíciles de aprender el idioma islandés, de integrarme, etcétera, y poco a poco pues resulta que me fui abriendo una voz, ¿no? Y para mi gran sorpresa, cosas que yo tenía que decir, que al principio no pensaba nadie que me iba a escuchar, pues resulta que poco a poco se te va escuchando porque tienes la razón y porque eres una persona crítica y con educación, que dices las cosas de una manera muy suave, muy pacífica, con una gran sonrisa, con una gran calma, pero unas grandes verdades. Bueno, y ya no me entretengo más, porque yo creo que ya entendéis un poquito qué es lo que soy, y para mí es un gran honor entonces que por fin, 15 años después, resulta que hay un montón de gente que quiere escucharme aquí, ¿no? No solo en Reykjavik, sino también. Y entonces, fantástico. Bueno, ¿qué ha pasado en Islandia? Pues es muy difícil resumirlo en 5 o 10 minutos, pero
podría deciros que un tsunami, una guerra económica que nos llegó en el 2008, lo que está sucediendo en España a cámara lenta, allí nos llegó en una semana, ¿verdad? Iker, la que sí. Se nos cayó el sistema financiero, los 3 bancos más importantes del país, el 85% del sistema financiero en la bancarrota. Se aprueba una ley de emergencia y digamos que la prioridad absoluta, y eso fue un golpe del destino porque nadie en ese momento, ningún banco extranjero, central, etcétera, estaba dispuesto a ayudar a Islandia. No queda más alternativa que decir los bancos tienen que ir a la quiebra. Han crecido a lo que es 9, 10 veces el Producto Interior del país y no se les puede rescatar. Es que lo que no podemos es un país de 321.000 habitantes, que sería la población de una pequeña comarca, rescatar la deuda que han creado unas entidades, una deuda totalmente irreal, que correspondería a la esclavitud pues, de 15, 20 generaciones de islandeses, ¿no? Para resumirlo, un economista que vino de Estados Unidos, Michael Hudson, porque hemos recibido visitas del Dalai Lama, de Stiglitz, de los top del mundo, porque de repente la crisis, junto con el volcán, nos colocó por fin en los telediarios internacionales, que se fue fantástico. Y Michael Hudson, lo dije ayer en la conferencia, pero creo que es muy importante, nos dijo, gracias a la crisis, gracias por venir en 2008 y tan rápidamente, porque si hubiera llegado un par de años más tarde, el producto de exportación de Islandia hubieran sido los islandeses. Y así de grave ha sido. ¿Vale? Entonces, se aprueba la ley de emergencia nacional, se deja caer a los bancos y se protege a los ahorradores, a los depositantes, tanto en Islandia como en el extranjero. Se les protege con una metodología distinta. En Islandia se recapitalizan los bancos con dinero público, pero que es dinero que se crea en el ordenador, con un clic, ¿vale? Se crean 3 nuevos bancos, nuestros depósitos se cambian a los nuevos bancos y entonces, ¿quién pierde? Pues pierden, lo siento decir, porque vosotros igual pensáis que no ha habido víctimas, pero allí también hubo víctimas. ¿Quién pierde? Pues todos los que eran accionistas, que tenían bonos, otros bancos, sobre todo bancos alemanes, etc. Lamentablemente. Pero bueno, es que no había otra solución. Y los depositantes en el extranjero, sobre todo de la entidad iSafe, que captó depósitos, un banco similar a lo que sería ahora Indirect, banco por internet, etcétera, aquellas personas que tenían sus ahorros en las entidades en Holanda, en el Reino Unido, etcétera, se les dijo, se devolverá vuestro dinero sin límite ninguno, pero y esto es lo que hay que prestar atención, se os devolverá con los activos de los bancos, ¿vale? Porque lo que no puede hacer es pretenderse que los islandeses y las siguientes generaciones se hipotequen de por vida con sus impuestos para devolver una deuda, para convertir en una deuda soberana, en una deuda de la nación, lo que es una deuda de un banco privado. Entonces, eso ha sido, digamos, el modelo islandés, un modelo que ha dejado víctimas, y yo puedo decir que todo el mundo tenía algunos pequeños ahorros en acciones o algo así. Yo eso, al día siguiente me levanté y ya lo había perdido, ¿no? Pero bueno, así es la vida y ya está. Hay que seguir adelante. ¿Qué se aprende en una crisis así? Pues digamos que se despierta uno y se da cuenta que lo fundamental, que es la familia, los amigos, que tienes 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, que no estás enfermo, que es muy importante no perder la salud mental, porque eso es lo último, y la dignidad es lo último que se puede perder, y que al final del cabo, pues el sol va a seguir saliendo, la primavera llegará, y hay cosas más importantes que el dinero. Entonces esta crisis, digamos, también abrió una ventana de oportunidad a la sociedad
para hacer un ejercicio colectivo de decir qué es lo esencial, qué es lo accesorio, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. La parlamentaria Birgitta Jonsdottir, que ha sido una figura muy importante en los movimientos de cívicos, siempre cuando recibe a los periodistas les dice bienvenidos a la crisis. Que es una paradoja, bienvenidos, ¿por qué? Porque solo en la crisis se eleva uno a un estado de conciencia superior, ¿no? Que es que te quitas el velo de inocencia y de repente empiezas a entender muchas cosas que antes no entendías o no habías relacionado. ¿Qué ha pasado en Islandia? Pues que un montón de personas como vosotros, y me encanta ver a niños y gente joven y gente mayor y todo el mundo mezclado, pues de repente dice, pero es que nos han robado la democracia. Es que nos han robado, nos están robando nuestros derechos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hemos consentido? Y se dan cuenta de que que ya no sirve. Nos hemos convertido, los investigadores de ciencias sociales que yo encuentro, me dicen, que han visitado Islandia, me dicen, todo el país ha girado hacia un anarquismo del siglo XXI. Espero que no me detengan por decir esto, pero un anarquismo, digamos, en el que los ciudadanos se dan cuenta, y por eso estamos todos aquí, de que el Estado, los políticos, la élite, etcétera, no tiene las respuestas a las preguntas y a los problemas a los que nos enfrentamos, y que tampoco es necesario sacar armas ni utilizar la violencia, sino que hay que ayudar. Que lo mismo que se está creando un sistema en internet de eBay, ¿no? Que lo conocéis, tú quieres vender una cosa y yo lo compro, pues también, pues que hay posibilidades, que la tecnología nos da unas posibilidades increíbles, porque podemos ir a un modelo de banca donde nos prestamos, ¿no? Como un modelo de banca que estaba mirando el otro día en el Reino Unido, de tú necesitas sopa, ¿no? Yo tengo dinero, tú necesitas dinero, ¿por qué no nos lo prestamos? Que se están experimentando nuevas formas en las que los ciudadanos, y yo creo que lo que queréis vosotros escuchar esta tarde es, bueno, ¿y cómo avanzamos? ¿No? Todos nosotros que estamos aquí tenemos una conciencia de decir, vale, ya nos hemos despertado, ¿no? El libro de Indignados, el libro de Adiñebú, Indignados, de Stefan Hessel, removió las conciencias. Ahora hay que actuar, ¿y cómo podemos actuar? De tal manera que esta acción sea efectiva. Vale, pues yo os voy a decir que tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que es muy difícil, y es muy difícil tanto en Reykjavik como en Sudamérica, como en Asia, como en África. Esta labor de concienciación de la población es muy difícil. Y no penséis que porque estemos en Reykjavik es más fácil, ¿eh? Allí el invierno es muy duro y sacar a la gente en pleno enero cuesta mucho. Allí también todo el mundo tiene un montón de cosas que hacer, de obligaciones, etcétera, y desde luego la última de las prioridades es protestar. Pero tengo buenas noticias también, y es que si uno, aparte de protestar, se pone a trabajar, y trabajar significa sentarse, aprender, educarse, informarse. Yo soy jurista, he tenido que aprender economía, he tenido que aprender filosofía política, como he tenido que aprender todo lo que necesitaba para entender cuando se nos pone, cuando el ministro de Finanzas, mi buen amigo Stein Grimor, ¿no? Allí nos llamamos todos por el nombre de pila, nos coloca, nos dice, pues mirad, cada familia islandesa va a tener que pagar 48.000 euros de deuda para devolvérselo a los gobiernos alemán y británico. Esta es la factura, ¿no?, que os toca. Pues os podéis imaginar que cuando te dicen esto, te espabilas. Y te espabilas y te pones a estudiar, te pones a trabajar y te pones a remover Roma y Santiago para entender por qué estamos cómo hemos llegado hasta ahí y cómo podemos salir. ¿Y eso qué implica? Pues yo os puedo decir, en mi caso implica que muchos fines de semana, muchas noches, todo el tiempo libre, tanto yo como muchos otros ciudadanos han creado grupos de trabajo, de estudios, etcétera, para poder decir, y ahora hablamos de este problema ¿no?, que saltó a los titulares y que yo creo que es
el más famoso, ¿no? Que convierte a Islandia en el referente de lucha de anticapitalismo, que tampoco es así, pero bueno, ¿cómo es posible que se movilice a toda la población y que en un referéndum salga un 93% de decirle al gobierno y al Parlamento no? Y un no pacífico, firme, pero rotundo, no. No nos representáis, este gobierno ha firmado unos acuerdos y el Parlamento los ha ratificado que no tienen la legitimidad del pueblo, y aquí estamos para decirlo. Bueno, pues es posible porque se crean asociaciones, como podríamos crear esta tarde nosotros una, y las personas que trabajan en estas asociaciones todos dedican sus capacidades para estudiar, colaborar y trabajar y poner en internet y colocar en el mundo, no sobre la mesa del Parlamento, el gobierno, periodistas, etcétera, una alternativa. Criticar todos los datos que se nos da. Una investigación que es brutal, ¿no? Que, digamos, yo lo dije una vez en un programa de televisión, que Islandia había hecho un doctorado colectivo sobre deuda soberana en el derecho europeo. ¿Cómo es posible que una nación de 300.000 habitantes en el espacio de un año acumule tanto conocimiento y tanto saber para que cualquier islandés, cualquier ama de casa, hoy en día podría asistir a una reunión del Consejo Europeo en Bruselas y discutir sobre las bondades del sistema de garantía de depósitos y las debilidades y los fallos de una unión bancaria europea? ¿Me entendéis? Esto es lo que hay que hacer. Entonces, son, digamos, malas noticias que la movilización por sí no es eficaz, es complementaria. Sí, un momentito, A ver, ¿ahora se oye? Sí, entonces... yo no voy a decir no sigáis manifestando, por supuesto que sí, por supuesto que hay que seguir, lo último que se pierde es la dignidad, ¿no? Y yo siempre en algunos momentos para inspirarme escuchaba a La Bordeta y veía el cuadro de Goya de los fusilamientos del 2 de mayo, ¿no? Me podréis atracar, pero no me quitaréis la palabra, no me quitaréis la dignidad, no me quitaréis la razón, porque esto es lo último que voy a perder. Entonces es muy importante la protesta, pero es muy importante sobre todo el pacifismo. No cometáis el error de hacer cualquier acto que legitime la violencia, el uso de la violencia del Estado con vosotros. Se pueden decir cosas, se puede pedir cambios muy radicales, pero ese cambio, cuanto más radical sea, más pacífico ha de ser. Acordaros de Gandhi, que vestía de blanco, que las manos siempre arriba. No, yo creo que eso lo habéis entendido muy bien, porque es esencial que la protesta, que la demanda de cambio se dirija al corazón de lo que necesitamos y no desperdigarse en este tipo de cosas. Entonces, la protesta política, por supuesto, adelante. Protestas además que sean simbólicas, que tengan impacto en los medios internacionales. Yo creo que Greenpeace, y hay manuales allí en el internet de cómo gestionar. Yo creo que todos vosotros los conocéis, ¿no? ¿Cómo puede una protesta pacífica tener eficacia y saltar a los titulares internacionales? Eso no hace falta que vosotros sois activistas, yo creo que yo no lo soy tanto, no hace falta que lo explique. Pero lo que sí que tenéis que aprender es que hay que trabajar y que desde luego el sistema político, económico, financiero que tenemos, nuestra democracia, tal y como funciona, está perfectamente diseñada para resistir. Entonces, no es fácil porque, a ver, os anticipo problemas. Va a haber infiltración, hay que construir un sistema muy fuerte para que no se exija a la gente ser santos. Nadie puede ser mártir, nadie puede ser santos.
Si hay dinero, el dinero corrompe, el poder corrompe. Eso va a quitar legitimación a cualquier movimiento político que surja. Os van a robar la agenda. ¿Por qué? Pues porque vuestras reivindicaciones son muy importantes, vienen de la calle y seguramente los partidos políticos tradicionales se apropiarán de vuestra agenda para diluirla, para que todo cambie sin que cambie nada, o para que cambie algo para que no cambie nada, ¿no? En esto. No hay que desmoralizarse, y yo creo que lo que hay que siempre es motivarse para ir a la razón. Vamos a ver, cuál es, entender, por ejemplo, una cosa que los islandeses entendieron perfectamente: el enemigo no es la policía. La policía está para preservar el orden público. Es importante que vayan familias, que siempre sea pacífico. ¿Por qué? Porque el llevar a niños, el llevar a familias rebaja la tensión. Si hay radicales, si hay violencia, desmarcarse. No sé qué más os puedo contar. Luego, digamos que hay algún tipo de protesta que ha funcionado muy bien, que es esta protesta de iSafe. Pero también deciros que por esa protesta que ha funcionado muy bien, ha habido otras muchas batallas que no se han ganado, ¿vale? Entonces, no hay que desmoralizarse, hay que seguir. Y aquí tengo, por ejemplo, ¿cuáles funcionaron? Pues las protestas del invierno del 2008, del 2009, que obligaron al gobierno a irse a la calle y a convocar nuevas elecciones. Fantásticos. ¿Qué funcionó? Pues la petición, porque una vez que se llega al Parlamento, un proceso parlamentario implica acceso a documentación, acceso a información. Es muy importante implicar al Parlamento, porque no hay el mismo acceso a la información y a los documentos si el Parlamento no está implicado. Entonces, estas dos protestas y la organización del grupo, por ejemplo, en Indefensión, funcionó muy bien. Pero también tengo aquí yo protestas, como por ejemplo una protesta contra Magma, contra el abuso del derecho para la liberalización de la energía eléctrica. Bueno, no me voy a entrar en detalles. Se recogió por la cantante Björk, que lideró la protesta, 35.000 firmas, que es prácticamente el 10% de la población islandesa, el 15% de los votantes. Ella le entregó la lista a la primera ministra. La primera ministra prometió, dijo que estaba totalmente de acuerdo, y no se hizo nada, no se hizo nunca nada. ¿Por qué? Porque el poder, la soberanía ya en ese sentido ya se había perdido, ¿no? Esa es una lucha pues que, mira, se perdió. ¿Qué lucha se perdió también? Las protestas medioambientales de hace 10 años contra la construcción de una presa hidráulica en la parte alta islandesa. Se destrozó una reserva en un glaciar que es el más grande de Europa para regalar a precio, ni siquiera de mercado, ¿no? A precio casi regalado, energía a una multinacional del aluminio que no nombraré. 10 años después, ¿qué hemos descubierto? Pues que uno de los ríos y lagos más importantes de Islandia está muerto. 10 años después, que se sabía y que la autoridad científica de especialistas le dijo a la ministra, y hay que decirlo, no construyan esa presa porque tendrá un impacto medioambiental muy grave. Y la ministra de Medio Ambiente en esos momentos firmó, dijo, no importa, adelante. ¿Qué se puede hacer cuando un país decide sacrificar su medio ambiente al progreso económico? Pues muy poco, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Pues que ese proyecto por el que se crearon 800 puestos de trabajo, ahora resulta que no, y ahí me preguntaban antes la auditoría, resulta que un proyecto así, luego el beneficio escapa de Islandia, porque por medio de la ingeniería financiera, fiscal, etcétera, todo el dinero se mueve a Holanda, de allí a paraísos, etcétera, etcétera. Entonces, por 800 puestos de trabajo nos hemos cargado la parte posterior a un glaciar y hemos matado uno de los paisajes naturales más bonitos de Islandia. Esa lucha se perdió. También, ¿qué otra lucha se perdió? Pues mirar, una asociación de hipotecados también recogió
aproximadamente un 15% de firmas que también se entregó al gobierno para protestar. ¿Qué ha pasado? Nada. Absolutamente nada. Entonces, se ganan unas batallas, se pierden otras, pero no hay que desaminarse. Yo una vez yo voy mucho a la piscina y me gusta mucho nadar, ¿verdad? Es lo mejor de Islandia, las piscinas, el agüita, las aguas termales. Y yo en mi investigación me refiero al acceso a la justicia, sobre acceso a la justicia, ¿no? Y un día estaba pensando, ¿pero qué acceso a la justicia y al derecho tenemos ahora los ciudadanos si tenemos problemas del siglo XXI que ni siquiera están articulados como derechos sustantivos, ¿no? Y pienso, ¿qué derecho tiene un ciudadano a pedirle a su gobierno: no construyas una presa, no destruyas el medio ambiente de un país? Porque el derecho europeo e internacional no protege más que lo mínimo, lo mínimo. Si una nación, y esto lo dijo un autor muy bueno, Andries Naer Magnusson, que publicó un libro magnífico, El país de los sueños, si una nación decide en un ejercicio de suicidio colectivo destrozar su medio ambiente, no hay nada ni nadie que pueda salvarlo. Entonces ahí los ciudadanos tenemos un papel esencial. ¿Pero qué derecho tengo yo a pedirle a mi gobierno, a mi parlamento? No, tenemos que hacer una pausa. Muy brevemente, mi pregunta: ¿qué derecho tiene un ciudadano de pedir que no se privatice el agua como derecho humano? ¿Qué derecho tiene el ciudadano de pedirle a su gobierno que no destroce el medio ambiente? ¿Qué derecho tenemos para pedirle a nuestros gobiernos que el PIB no es lo más importante, que queremos una economía humana y más sostenible? Ese derecho no lo tenemos como derecho sustantivo. Ni siquiera está ahí. Entonces, esto es lo que tenemos, la dificultad que tenemos unos problemas del siglo XXI y un derecho del siglo XIX a veces, y esto es lo que tenemos que trabajar todos juntos, juristas, economistas, etcétera, para avanzar y para crear ese nuevo sistema jurídico que necesitamos. Otra batalla que está, digamos, no quiero decir perdida, pero digamos medio perdida, medio ganada: la reforma constitucional. Una constitución del siglo XXI que por primera vez el Parlamento de Islandia le da el poder constituyente al pueblo, se elige un consejo, una asamblea constituyente, que luego se transforma en un consejo constituyente porque el Tribunal Supremo anuló las elecciones. Esto es gravísimo en la historia constitucional europea. No ha sucedido en los últimos 60 años que un tribunal anule unas elecciones constituyentes por defectos formales que no tienen incidencia ninguna en los resultados. Muy grave, a vosotros nos llegó. ¿Pero qué refleja? Pues la lucha que hay en Islandia, como en todas partes, entre un poder constituyente de la nación y un poder constituido que se resiste a todo cambio. Y ahí lo dejo. Tras redactar una constitución en internet con la colaboración del pueblo, tras una votación en octubre del 2011 en la que las 2/3 partes de los ciudadanos dicen que sí que queremos que ese proyecto sea nuestra constitución, y tras, por ejemplo, en un referéndum que casi el 90% de los ciudadanos le piden a su parlamento y a su pueblo: queremos que los recursos nacionales, queremos que el agua, la energía, todos los peces, todos los recursos naturales que son propiedad de la nación, lo sigan siendo, que no pasen a manos privadas. Eso es muy importante, ¿no? Queremos queremos una nueva constitución. Se ha apagado. No funciona. Sí, ahora sí. Bueno, pues resulta que el Parlamento recibe el proyecto constitucional. Yo puedo asegurar que conozco a muchas personas del Comité Constitucional del Parlamento que han trabajado muchísimo para sacar este proyecto adelante.
se consulta al Consejo de Europa, a la Comisión de Venecia, se consulta a juristas, especialistas, etcétera, 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 se mejora todo ese proyecto constitucional y a última hora, es decir, este mes, por un truco del almendruco, se roba esa reforma constitucional. Y ahora me gustaría a mí que mi compañera Erla diga con la cabeza que sí. ¿Verdad? Se nos ha robado esa reforma constitucional. Con un truco ese proyecto que estaba listo, que se había creado una página internet en las que un grupo de ciudadanos pidieron a todos los diputados islandeses que dijeran si sí o no públicamente iban a apoyar este proyecto. Es una forma de escrache, pero pacífico, ¿verdad? Vamos a ver, señor diputado, ¿va a decir usted que sí a este proyecto, sí o no? Una mayoría de 32 diputados sobre 63 dijeron públicamente que sí. Y el resto no se atrevieron a decir que no. Es muy importante, ¿eh? Se quedaron callados, pero no podían decir que no. Bueno, pues tres líderes de tres partidos democráticos tradicionales, junto con una persona clave en el Parlamento islandés, deciden que no, que resulta que este tema no va a entrar en la agenda. No es conveniente, no es el momento, no ha lugar. ¿Cómo que no ha lugar? Y como el Parlamento se tiene que disolver, porque ya llega a su término el mandato de 4 años y hay convocadas nuevas elecciones, ya están convocadas las nuevas elecciones y se tiene que disolver, pues se acabó. Y entonces, esto que es gravísimo, me podréis decir, bueno, y no han salido los ciudadanos a la calle a protestar, a pedir su constitución. Os puedo decir que yo estuve presente en una protesta así como esta, en Reykjavik, hace 3 semanas, en la que Valgerður, ¿cómo se llama de apellido? Valgerður, la presidenta del comité del Parlamento que luchó por la reforma constitucional. Valgerður, ¿qué apellido? Bjarnadóttir, pidió a los islandeses, por favor, salid a la calle y pedir vuestra reforma constitucional, porque yo sola no puedo hacerlo. Yo sola he hecho todo lo posible. ¿Cuántas personas había en esta reunión? 100. ¿Dónde estaban los demás islandeses? De compras. ¿No? Un sábado por la tarde, ¿dónde están? Pues de compras o de paseo o preocupados por otros asuntos. Y no han salido a la calle. Se ha creado un partido político, algunos 8 miembros de este Consejo Constitucional que pidió la reforma constitucional, al ver que no salía adelante, han creado un partido político para presentarse a las elecciones que tienen lugar mañana. ¿Os podéis creer que este partido político no llega al 2-3% de los votos? Pero, ¿cómo es posible? Pues yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Entonces, mañana son las elecciones en Islandia. Seguramente, bueno, habrá muchas sorpresas, porque había un 40% de indecisos y estos votos van de un lado a otro, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que sucederá es que los votos van a ir para el partido que va a prometer lo que este gobierno no hizo, que es reestructurar la deuda de hipotecas privada. Vale, hay un partido que ha prometido hacerlo y este partido es el que va liderando todos los votos. Yo he sido afectada personalmente por una hipoteca y he luchado muchísimo por la defensa de los consumidores y de los hipotecados en Islandia. Claro que sí, pero creo que la reforma constitucional es todavía más importante que la reestructuración de la deuda privada, porque digamos que la deuda privada sucederá, esa reestructuración sucederá, porque es imposible continuar el crecimiento
de una sociedad, mientras se ha creado un agujero negro del universo que nos engulle a todos, ¿no? Entonces, los partidos, los líderes podrán decir que sí, que no, que etcétera, pero una parte de la deuda no se puede pagar y no se pagará, ¿no? Nos guste o no nos guste. Entonces yo creo que yo ya acabo mi charla aquí, porque creo que lo importante era poneros en contacto con la experiencia islandesa, con lo que ha pasado aquí, y yo creo que ahora os doy el turno de la palabra a vosotros y ya está, y seguimos la reunión, y muchas gracias a vosotros por estar aquí.